Nada, Miércoles. cuando Romina me invitó y me dio los temas de la charla, la verdad que son dos temas muy amplios, que da para mucho, digamos, más lo que es el abdomen agudo, el médico y el quirúrgico. Yo básicamente me incliné pensando por ahí en el médico que está en la guardia o en el paciente internado, a veces la dificultad que tenemos, si es médico, si es quirúrgico, y esa diferenciación tan taxativa que a veces hacemos nosotros, y no, es médico, no, es quirúrgico, y a veces es médico y a las 2 horas es quirúrgico, y creo que por ahí sí diferenciarlo, digamos, en algo médico y quirúrgico, porque los tratamientos son totalmente distintos. Me parece que en la práctica estaría bueno que nos dejemos de estar diciendo si es médico, si es quirúrgico, y tratarlo más como multidisciplinario que otra cosa, ¿no? Con respecto a la definición, bueno, definiciones por ahí hay muchas, pero esta es la que más me gustó. El abdomen agudo es un síndrome de origen múltiple, caracterizado por dolor intenso y compromiso del estado general del paciente. Y puse dolor en negrito porque, bueno, no puede existir un abdomen agudo sin dolor. Por definición, el abdomen agudo es dolor. Después podrá ir acompañado de otras cosas, de otros síntomas, de otros signos, pero el dolor debe existir, digamos. Y el dolor es importante saber su origen, cuándo comenzó, cuántas horas de evolución lleva y las distintas asociaciones que tiene. Con respecto al abdomen agudo médico, podemos decir que se caracteriza por un dolor de menos 7 días de evolución y que resuelve con un tratamiento médico. Bueno, sí, eso sabemos que resuelve con un tratamiento médico, pero quizás al final, digamos, al principio uno no sabe si va a terminar resolviendo con un tratamiento médico o no, digamos, pero en línea general y como definición es esa, digamos. ¿Qué características tiene el dolor? El dolor puede ser visceral, sordo, mal definido, el somático, es el sitio de afectación más intenso y brusco, y el referido, que quizás el referido sea ese dolor que más nos cuesta interpretar, porque viene de otro lado, digamos, y es bastante engañoso, por lo menos al principio, digamos. Después ya por ahí el cuadro evolucionando ya va aclarando, digamos, pero al principio ese dolor referido muchas veces nos termina confundiendo a los médicos, digamos. Generalmente el abdomen agudo médico, si bien está el dolor y debe estar el dolor, va asociado a otras cosas desde un inicio, digamos, la fiebre, por ahí en el quirúrgico tarda un poquito más en aparecer la fiebre, escalofrío, dolor pleurítico en caso que sea algo torácico, vómitos, diarrea, artralgias, síntomas neurológicos, digamos, más síntomas clínicos que hace a la diferenciación con el abdomen agudo quirúrgico, por lo menos en las patologías más frecuentes, digamos. Después, lógicamente, ahondando hay muchas patologías menos frecuentes que no se ven tan a diario y que a veces los síntomas se confunden, pero te diría que en las patologías más comunes que por lo menos vemos en la guardia o en los pacientes internados, generalmente el abdomen agudo médico va asociado a otras cosas que el quirúrgico se presentan más tardíamente. El quirúrgico se presenta con el dolor, en principio está 1 hora con el dolor y después empiezan a aparecer por ahí otros síntomas. Los antecedentes patológicos del paciente, que son de relevancia, generalmente el abdomen agudo quirúrgico es más brusco, no tiene tanta relación con algún tipo de antecedentes, si bien hay que tenerlo presente. Generalmente el médico, el paciente que acarrea enfermedades crónicas, es mucho más relevante ese antecedente que en el abdomen agudo quirúrgico. Con respecto al abdomen agudo quirúrgico, decíamos que tiene una urgencia relativa, por lo tanto, el mejor tratamiento se basa en un diagnóstico correcto. El abdomen agudo quirúrgico muchas veces confunde al principio una apendicitis con una infección urinaria, la colecistitis solamente que al principio es un cólico y después se va transformando en una colecistitis, la diverticulitis, que cada vez vemos más pacientes con diverticulitis y en estadios mucho más tempranos. Ya tenemos muchos pacientes nosotros internados en el hospital con diverticulitis de alrededor de los 30 años, que antes nos costaba ver esos pacientes. Entonces va cambiando, digamos, con la evolución, digamos, patología que antes veíamos un poco más grande, hoy la estamos viendo a temprana edad, y alguna que otra patología
que ya habíamos dejado de ver, como son las úlceras gástricas perforadas, de a poquito también empezamos a verla un poco, que también nos llamaba la atención, porque la verdad que hacíamos muchos años que no veíamos úlcera gástrica perforada, y cada vez que operábamos algo era más anecdótico que otra cosa, digamos. En mi época de la residencia habré operado como máximo 2 o 3 pacientes con úlcera gástrica perforada, digamos. Ese abdomen en tabla que dicen los libros y cosas, ya no es tan fácil de verlo en la guardia, digamos. Y todos comienzan con dolor. El dolor siempre es el síntoma inicial en el abdomen agudo quirúrgico. Esa es la gran diferencia con el abdomen agudo médico, que por ahí puede empezar con algunos otros síntomas anteriores al dolor, pero no en el quirúrgico. En el quirúrgico siempre lo primero que aparece es el dolor y luego aparecen los otros síntomas. El principal es el vómito. Nunca aparece antes que el dolor. Nunca. Un paciente que primero consultó por vómitos y después se le agregó el dolor, es muy difícil que tenga un abdomen agudo quirúrgico, digamos. Si bien en medicina por ahí 2 más 2 no es 4, creo que es la gran diferencia entre los dos cuadros. Después se pueden llegar a empezar a confundir los cuadros, pero al principio digamos que esa diferencia está bastante marcada en estos dos abdómenes agudos. Con respecto al abdomen agudo quirúrgico, esta es la clasificación típica: el inflamatorio, el hemorrágico, el perforativo, el obstructivo y el isquémico vascular, digamos. Cada uno de ellos tiene distintas formas de presentación. No son lo mismo, digamos. Ya en el propio interrogatorio que uno le va haciendo al paciente, se va empezando a dar cuenta hacia dónde va el abdomen agudo ese quirúrgico, digamos. El inflamatorio es un dolor espontáneo, referido, localizado, de tipo continuo, con defensa abdominal, en general febril y acompañado de leucocitosis con neutrofilia. Esta es la típica. La apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis, son todos cuadros parecidos en su examen, digamos, y en su interrogatorio. El comienzo, el paciente te lo refiere como puntual, después se puede ir generalizando, empieza a aparecer la fiebre a partir de las horas, puede tardar un poquito más, pero un poquito menos, pero la fiebre va a empezar a aparecer. En el laboratorio siempre vamos a encontrar una leucocitosis y una diferenciación hacia la izquierda. La apendicitis, por ejemplo, el dolor en epigastrio que se va irradiando hacia fosilíaca derecha, eso es muy típico de una apendicitis aguda. No en todos los pacientes se presenta esa evolución, digamos, pero cuando se presenta es típico, es categórico de una apendicitis. Siempre hay que tener presente la pancreatitis aguda, que hay veces que el dolor, en vez de irse para la izquierda o todo en el hemidorso, se va hacia fosa ilíaca derecha también. Todos los cirujanos tenemos alguna laparoscopía y nos hemos encontrado con una pancreatitis y no era una apendicitis, digamos. Entonces, siempre hay que tener presente alguna que otra patología, digamos, que me pueda hacer confundir el cuadro, digamos. Con respecto al perforativo, bueno, el dolor es de más intensidad. Ahí tenemos el abdomen en tabla, reacción peritoneal, tiene mucho más compromiso sistémico el paciente, disnea, busca ponerse en alguna posición que le disminuya el dolor. Cuanto más tiempo pasa, ya empiezan a aparecer síntomas de compromiso sistémico, hipotensión arterial, compromiso general, el paciente mucho más febril, persistente, no es que tiene algún piquito de fiebre, y mucho dolor. El paciente está con muchísimo dolor en el que está perforado. Uno rápidamente le hace la placa y aparece el neumoperitoneo, que es típico, pero solo se presenta el neumoperitoneo en un 40%, o sea que una radiografía que no encontramos neumoperitoneo, para nada descarta que el paciente no esté perforado, ¿sí? O sea, recordemos esto, digamos. La placa siempre hay que acostumbrarse a la radiografía, a pedir y a exigir al técnico de rayos. La placa se debe hacer radiografía de tórax, ¿sí? De pie, no sirve de acostado, el paciente tiene que estar de pie, y radiografía de abdomen de pie y acostado, ¿sí?
Esas placas, digamos, bien hechas nos van a aportar mucho más datos que si están mal hechas. Si están mal hechas no sirve de nada. O sea, mandarlo a hacer una radiografía al paciente y que te vuelva, como muchas veces vuelve, con una sola radiografía, y no sirve. Nos va a obligar a nosotros a hacer una tomografía, por ejemplo. Que si se hace bien la radiografía y ya vemos el neumoperitoneo, por ahí no es necesario agregar una tomografía, ¿sí? Y agregar una tomografía, quizás nosotros lo vemos banales, bueno, lo llevamos al tomógrafo, no nos cuesta nada, lo pasamos por el tomógrafo, y la verdad es que todo tiene un costo en medicina, que por ahí nosotros no lo midamos, no significa que no lo tenga, digamos, y la verdad que si hiciste 2 radiografías, 3 radiografías, y encontraste el neumoperitoneo, ya está, digamos. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Y por lejos la apendicitis y la diverticulitis. En nuestra sociedad son los 2 órganos por lejos con afecciones que pueden llegar a producir un neumoperitoneo por perforación, la apendicitis y la diverticulitis. Como les decía anteriormente, las úlceras gástricas han ido aumentando un poco en frecuencia, lógicamente que no es en esa época donde no existían los inhibidores bueno, la ranitidina en su comienzo, digamos, no llegamos a ese nivel, pero se ven más casos de úlcera gástrica perforada. Con respecto al hemorrágico, lógicamente se produce coagulación de sangre dentro de la cavidad abdominal. Esto sí o sí va a ir aparejado y el paciente va a estar pálido, va a estar hipotenso, taquicárdico, hasta llegar al shock hipovolémico si no se actúa en forma más rápida, digamos. Por lejos, digamos, el embarazo ectópico, digamos, en las mujeres es el cuadro que más frecuentemente vemos en la guardia, digamos, ¿sí? Y acá el dolor es distinto. Cuando uno interroga a una paciente que por un embarazo ectópico, por un quiste hemorrágico, de ovario que se rompió a cavidad, es muy típico el dolor. Lo refiere como un dolor brusco de inicio, muy brusco, y produce mucha más irritación peritoneal que defensa peritoneal, ¿sí? Esa es la gran diferencia cuando hay sangre en cavidad abdominal, ¿sí? Uno lo revisa, el abdomen tiene reacción peritoneal, pero es blando en principio, ¿sí? A diferencia del inflamatorio o del perforado, que rápidamente defienden y posteriormente viene la reacción peritoneal. En estos casos, lo primero que es una irritación peritoneal pura, por lo tanto la paciente vos la revisás y tiene reacción peritoneal, más el comienzo brusco, digamos, bueno, uno debe pensar rápidamente que acá hay un problema ginecológico y hasta que no se demuestre lo contrario, o es un embarazo ectópico, digamos, que se complicó, o es un quiste hemorrágico de ovario, digamos. Y con respecto al abdomen agudo obstructivo, que como dice ahí es detención del tránsito intestinal, bueno, también es bastante típico, digamos. Puede ser espasmódico o paralítico. El mecanismo obstructivo no estrangulante oclusivo, el estrangulante va asociado ya a una alteración, digamos, de la circulación sanguínea, por lo tanto va asociado a isquemia, a necrosis, y el cuadro ahí, más allá de la obstrucción intestinal, tiene un cuadro de componente infeccioso inflamatorio, digamos. Tiene otros síntomas asociados. Ahora, el obstructivo puro, digamos, cursa con mucha distensión abdominal, timpánico el abdomen, vómitos en abundancia, que al principio serán un poco biliosos y luego ya van a ser más entéricos. Y las causas son muchas, la verdad que son muchas, pero en la práctica son las bridas, no olvidarse de las bridas, por eso la importancia de revisar bien el abdomen, para ver si el paciente tiene cicatrices o no tiene cicatrices, revisar la zona inguinal para ver que el paciente no tenga hernia inguinal y que el paciente por ahí no lo sepa o sean pequeñas, pero sea la causa de la obstrucción intestinal. Lógicamente los tumores, tanto de intestino delgado como intestino grueso. El intestino delgado, la frecuencia de tumores es muchísimo más baja que el intestino grueso. Vólvulos, se ven más que todo por patología chagásica, los megacolon, digamos, que hacen los vólvulos de intestinos, se ven todavía.
Y esas son las causas más frecuentes. Pero por eso la importancia de tomarse el tiempo de revisar bien el abdomen, ¿sí? Porque por ahí hernias chiquitas de ombligo son causantes de cuadros de obstrucción intestinal y revisando bien el abdomen uno se debería dar cuenta que la causa es esa. El abdomen agudo vascular, que comienza brutalmente con un dolor intenso y en shock, acá al paciente se le tapa una arteria, o sea, el dolor es tremendo el paciente que sufre de una isquemia intestinal, por ejemplo. Ahora en la época de COVID, bueno, nosotros en el hospital Romy, no hemos visto muchos isquemias intestinales, pero no. Está relatada. Por ejemplo, en España han relatado muchos cuadros de isquemia intestinal, de embolias intestinales, producto del COVID, digamos. Nosotros hemos visto, pero no tanto como ellos, digamos, sí. Cuando uno mira No, hemos tenido, sí, en miembros inferiores y, bueno, claro. ACV, no sé en terapia si tuvieron dentro de un cuadro así de acidosis. Nosotros por ahí al principio, cuando empezó el tema del COVID más, dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a abrir el ojo con el tema de las isquemias, y la verdad que no, creo que, me parece que hubo un chico joven que tuvo una isquemia intestinal, me parece. Pero bueno, también es bastante típico, digamos. Acá uno espera de un paciente añoso, un paciente diabético, un paciente con antecedentes de enfermedad vascular, un paciente que tenga una fibrilación auricular, que desprenda un émbolo y se impacte en el intestino. Es de muy difícil diagnóstico inicial. La isquemia intestinal, aparece el dolor y tarda un poco, digamos, en aparecer los otros síntomas. Lo primero que se infarta en el intestino es la mucosa, ¿sí? Y luego avanza hacia las distintas capas hasta llegar a la adventicia, la masa externa, donde uno entra a operarlo y encuentra todo el intestino negro, digamos. Pero para eso quizás pasó ya 24 horas y el paciente por lo único que consultó, digamos, es por un dolor abdominal a veces bastante difícil de interpretarlo, digamos. Lógicamente eso va avanzando y después el cuadro se va aclarando. Entonces, a nosotros siempre nos enseñaron en la residencia, digamos, que hay que tenerlo presente y que cuando uno lo sospecha, debe agotar los medios para tratar de diagnosticarlos y que a veces no son tan fáciles y por eso hay veces que es preferible dejar al paciente en observación mucho tiempo, varias horas, digamos, para no equivocarse en el diagnóstico, porque un retraso en el diagnóstico de un isquemia intestinal, la verdad que pone en compromiso la vida del paciente en forma muy importante, digamos. Entonces, hay que tener cuidado, pero la verdad que es difícil diagnosticarlo de entrada. La verdad que la mayoría de las veces el diagnóstico es tardío, digamos. No sé si quieren ir haciendo preguntas, ir cortándome. Después, Guille, van a haber preguntas en el chat y te las vamos a leer. Ah, dale. Así no te interrumpen. No, y con respecto al COVID y demás, ahí me está recordando Yanela, que es una residente nuestra, que hubo un chico joven con COVID y vacunación con AstraZeneca que tuvo varios componentes isquémicos y uno de ellos fue digestivo, intestinal. De acuerdo, ahí está, tenía presente un muchacho.